Bueno, salió esta semana los datos de la distribución personal del ingreso. Eso permite medir un indicador, que es un indicador muy técnico, pero no nos vamos a detener en eso, que es el índice de Gini, que lo que muestra es cómo es la relación de ingresos en la población total dividida en 10 deciles. Es decir, se divide a la población total en 10 y eso te permite ver los ingresos del 10% más rico y del 10% más pobre y los que están en el medio. Y bueno, efectivamente, lo que venimos diciendo un poco en chiste, en realidad es la más cruda verdad y tiene que ver justamente con que la desigualdad en la Argentina se profundizó. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de mayores ingresos que hace un año se apropiaba del 30,5% del ingreso, hoy se apropia del 33,5% del ingreso. Aumentó más todavía el primer trimestre del año, que llegó a más del 35%. ¿Qué quiero decir? El 10% se apropia del 33% y el 10% más pobre se apropia de poco más que el 1% del ingreso. Claro. Digo, esto que naturalizamos absolutamente, porque obviamente tiene que ver con los datos de pobreza, porque lo ves en la calle, porque ves las diferencias sociales, bueno, recrudece. Y también recrudeció la brecha entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Cuando era 16 veces, hoy es 19 veces, es decir, se amplió la brecha entre los ricos y los pobres. Esto vuelve a lo que venimos diciendo, repitiendo de una y otra manera, y es que no todos sufren igual, no todos tienen que tener paciencia, porque por el contrario, los más ricos, lejos de tener que tener paciencia, están acumulando cada vez más riqueza. Claro. Y esta es la contracara de ¿qué? Esta es la contracara de los datos de pobreza e indigencia que salieron la semana pasada. Digo, no se explica la pobreza y el recrudecimiento de la pobreza del aumento de 5 millones de pobres, 6 millones de pobres si comparamos con el primer semestre del año 2023, y 3 millones, lo tengo acá, y 4 millones más de indigentes si comparamos con el primer semestre del 2023. ¿No? Bueno, ese aumento de pobreza es la contracara de la concentración de la riqueza, que por supuesto, yo te digo, pasó de 16 a 19 veces. Es un montón. Cada aumento más, cada porcentaje que los ricos se apropian es a costa de menos para el resto de la población. Nosotros ya veníamos hablando además de las empresas con superganancias. Hubo un trabajo que yo cité de Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti del primer trimestre, que mostraba cómo hay un puñado de empresas que obtuvieron superganancias en relación a las ventas cercanas al 50%. Aeropuertos Argentina, la empresa donde trabajaba justamente uno que conocemos, donde trabajaba el presidente de la Nación, tuvo una rentabilidad de 50% sobre las ventas. ¡Qué casualidad! Sí. Es pura meritocracia, querido Roberto. Y mismas empresas vinculadas a la construcción en escenarios de caída de la actividad, de caída de las ventas, que recuperen la rentabilidad profundamente. Rentabilidades que en una economía normal las grandes empresas rondan el 10%, acá superaron con creces el 40% y hasta llegaron al 50%. Los narcotraficantes dicen, vamos a cambiar de rubro porque no llegamos a eso. No, claro. La lucha contra el narco. No, es la lucha contra el narco. Dice, boludo, venite acá, dejá tu negocio, ponete aeropuertos. A mí el desafío que yo creo que tenemos es cómo se comunica esto a la sociedad, porque realmente nadie puede vivir en un país donde la millonaria alejada de todo te pide paciencia cuando te estás muriendo de hambre, cuando hay 5 millones o 6, dependiendo con qué lo compares, ¿no? Porque digo, a veces hace la comparación, lo quiero explicar esto, si me dan un minuto. El primer semestre del año se compara con el último semestre del año anterior, que vos decís, bueno, fue casi todo Alberto Fernández, pero ojo, no. El último mes te metieron una devaluación que te hicieron crema, entonces la comparación más justa no es con el segundo semestre del año pasado, es con el primer semestre. Y si comparás con el primer semestre, 6 millones más de personas en situación de pobreza. Sí.
4 millones más en situación de indigencia, y todos y todas saben la diferencia entre pobreza e indigencia. Indigencia es no alcanzar con la comida básica, la cantidad de calorías que se necesita para subsistir biológicamente y nada más. La línea de pobreza incluye otras cosas. Quiero igual, creo que tenemos una tanda, pero quiero dejar planteado un tema, porque muchos ahora explican esto por la crueldad. ¿No? Este es un gobierno cruel, entonces hace este tipo de cosas que se reflejan en estos números de pobreza, indigencia. Y yo quiero poner en juicio eso, si es la crueldad o en realidad es un plan para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero quiero ponerlo en juicio porque, en serio, si no, pareciera que las cosas son simplemente porque están los buenos y los malos, ¿no? Y para algo más, diría yo. A ver. No. Lo vemos después de la pausa. Pensemos en la dictadura, la última dictadura. Es por ahí, la crueldad y en la última dictadura, ¿era un instrumento o un objetivo en sí mismo? No sigamos ahora, vamos a la tanda. Cuando volvemos seguimos discutiendo sobre el tema. La tenemos a Susana aquí también. Fabuloso. Estamos en la misma línea. Talento, digo. Bagaje. Uno dijera todo su veneno, no, che. Bagaje. No sea malo, no sea. Bueno, había quedado pendiente una pregunta que tenía que ver con el tema de este gobierno es cruel o en realidad este gobierno lo que hace es juntar platita para darle al fondo. ¿No? O sea, es cruel y goza con esa crueldad y es nada más que eso, o en realidad es un grupo de tarea financiera del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que con Rinco estamos en la misma línea. Digo, por un lado es garantizarle sin duda al capital financiero internacional su plata, pero como sabemos al FMI más que le devuelvan la plata, lo que quiere es mantenernos cautivos, digo, ¿no? Claro, que le paguen los intereses y que la deuda sea eterna. Pero me parece que lo verdaderamente si alguien pudiera pensar un plan o por qué lo bancan tanto el poder económico real, bueno, porque lo que viene a hacer es a cambiar la distribución del ingreso en términos estructurales. Es decir, esto que nosotros conocemos como peronismo, que fue haberle dado derechos y participación en el ingreso a los sectores populares y asalariados, lo que viene a hacer los gobiernos de derecha es repartir la torta para el otro lado. Entonces, congelar una matriz distributiva más regresiva, donde menos parte vaya a parar a la clase trabajadora, con menos derechos, bajo la forma que quieras, digo, menos derechos, menos universidad, menos todo. Digo, y asocio con el audio que escuchamos recién, menos vacantes, menos escuelas. Claro. Y hoy, no me voy a ir por las ramas, pero Ringo quería decir, digo, en la ciudad de Buenos Aires hay el doble de mascotas que de niños y niñas. Uno se puede reír a priori, y está bien, es gracioso, pero bueno, esto tiene que ver con el costo de mantener un pibe. Hoy mantener un pibe entre el costo de bienes y servicios y el costo de cuidados oscila los 400.000 pesos, más o menos, si es más bebé, 400 lucas. Bueno, no es joda, no es fácil para los salarios que está. No, claro. La media del ingreso en la Argentina hoy de los salarios es 500.000, o sea, 500.000 pesos en los datos de la EPH, más o menos, digo. Entonces, es muy difícil criar, y cuando el Estado se va, y insisto, una matriz regresiva es en parte sacar derechos, discutirlos y tal.